9:38 aquí en el rumbo de la mañana, que es el rumbo del país. Pues ven acá, Ricardo, ¿qué aceite que tiene Fernando Peña que nos desprecia a nosotros? No, al contrario. No, Oye, Es que tú no no. lo llamas. oye, Tú no llamas al él observatorio. milita con nosotros en todo lo que nosotros hacemos, y nosotros con él. Pero entonces él tiene como un aceite No, lo después que que es el pasa, coordinador del Observatorio de no, Política Pública de La Habana. ahí en el observatorio se hacían las reuniones de Marcha Verde, Ah, poderosas, y que ok. fueron el inicio Bueno. de la Ok, oleada pues, verde. entonces me olvido del aceite. Sí, Claro. así mismo. Fernando Sí, Peña, Fernando. hermano y amigo, bienvenido. No, pero qué Digo, bueno, amigo y hermano, al revés. qué bueno que tú comenzaste por ahí. Yo dije, diablo, me tienen fuera de la gracia de Dios. Bueno, si te tienen fuera, Ricardo, yo no. Es Además, Fafa con su foquismo aquí de opinión. ahora yo sé lo que sé, que ustedes no se dan cuenta que yo tengo un implante de sangre ahí, Totalmente, hermano Exactamente. mío. que es mi negra Patricia Araya. Un abrazo, manito, te amo. Fernando Sí, Peña. Nos gustaría que compartiera con nosotros, en sentido general, como Observatorio de Políticas Públicas, cómo ustedes ven la implementación de diversas políticas públicas en este primer año de gestión. Bueno, lo primero es que eso es muy grande, como que ¿O cuáles están ustedes observando como tendrían que observatorio? tendrían que habilitar bastante espacio para hablar de las políticas públicas del gobierno durante un año. Que yo creo, alguien que está ahí sintetizó recientemente, hace apenas algunas decenas de horas, la respuesta a tu pregunta. Porque las políticas públicas de un gobierno tienen, primero, como instrumento fundamental para dejarse ver, aplicación y la inversión del presupuesto público. Uno. Dos, tienen como soporte fundamental los ejes de las líneas de acción de un gobierno en los diferentes sectores, en la economía, en la producción, perdón, en la salud, en la educación, en la administración de la seguridad pública, la gestión de la seguridad pública, en la política exterior. O sea, las políticas públicas tocan toda la intervención de gobierno. Entonces sería como evaluar el asunto, y nos parece interesantísimo, y el observatorio está trabajando en consolidar los ejes básicos en documentos que deberán salir a partir de la próxima semana, que hacen un balance efectivo de las mismas en función de lo que ha hecho el gobierno. Ahora, las cosas, cuando se hablan de en este plano, tienen como referente fundamental también un ejercicio del poder. Y un ejercicio del poder en función de quién se hace. Se supone que el rol de un gobierno controlando el Estado y desarrollando políticas públicas es, desde el cumplimiento de la ley, responder a la satisfacción de las demandas, de los requerimientos que la población del país, que el pueblo del país reclama. Y viene a ser muy oportuno algo que se expresa en la siguiente afirmación. El gobierno está definitivamente bajo la presión fundamental de los grupos oligárquicos monopólicos. Las palabras son mías porque es una tradición. ¿Qué gobierno es este? Una pregunta hecha justamente por Fafa Tavera, respondiendo al tratamiento de 4 elementos fundamentales. A propósito de Montecristi, el puerto de Manzanillo, las Fuerzas Armadas, Punta Catalina y el fideicomiso, y el nombramiento del primer funcionario público, que es una especie de primer ministro del país, que es el ministro de la presidencia, que es precisamente la cabeza pública en la discusión del tema del pacto eléctrico del sector privado y particularmente del grupo Vicini, y que actualmente, involucrado en varios problemas que tienen que ver incluso con el proceso de lucha contra la corrupción y la impunidad, es el principal funcionario de gobierno. Entonces, cuando uno ve estas cosas y se refiere en este caso a una persona que incluso es el jefe del gabinete eléctrico, teniendo intereses en el sector y representando el grupo generador más importante de los grupos privados del país nacionales, nos dice
efectivamente que cuando hablamos de esto, nada más tenemos que referirnos a 5 cosas para ver por dónde han andado las políticas públicas. Fernando, Y lo voy a decir, aquí hay un proceso. sí, concluye ahí. Concluye el concepto, Sí, Fernando. Aquí hay un proceso, por ejemplo, de nuevas compras de energía que se han estado desarrollando contra la ley. Ujú. Aquí hay un proceso de liquidación de la CDE por decreto cuando es una ley. Aquí hay un proceso de aceptación de parte del presidente de la República que el pacto que él firmó el pacto eléctrico que él firmó el 25 de febrero no estaba completo y que por tanto abre ahora con una carta dirigida al presidente del CES un proceso de completarlo, o sea, de volver a discutir para hacer lo que no se había hecho en ese plano, el lanzamiento de un fideicomiso que privatiza la CDE y la pone precisamente en manos de los grupos privados, la CDE no, la Punta Catalina, y finalmente se pone de relieve lo que fue el contrato de Enfiteusi que arrendó a los Vicini el lugar donde se hizo Punta Catalina y el proceso de cierre de ese negocio inicial con el grupo Inicia, precisamente pagándole lo que ellos querían por adelantado. Fernando. Cuando uno ve cosas así, sabe que las políticas públicas andan muy mal y que exactamente fue como dijo Fafa. Fernando, tú has citado reiteradamente a Punta Catalina. Hablemos del informe rendido por el Instituto de Energía de la UAS, que entiende que hacer la conversión a gas natural no es viable y generaría más problemas que solución. De esto deberá hablar el Instituto de Energía, y especialmente el profesor Moreno San Juan, pero yo quiero aclararte algo. El Instituto de Energía de la UAS no niega ni las energías renovables ni niega la conversión a gas de Punta Catalina. Está planteando que Punta Catalina no podía detenerse, es lo que ellos plantean, no podía detener el proceso de su construcción como fue inicialmente concebida para pararla y entonces construir la gas, sino que tenía que terminar el proceso y examinar precisamente lo que debía hacer el Estado para asegurar que no se volviera a hacer un gigantesco desorden como el que se había dado. ¿A partir de qué? A partir de que Punta Catalina tenía problemas no solo en su contratación, en su financiamiento, en su gestión, sino que tenía problemas técnicos que son los que ha llevado al desastre de gestión técnica que se ha hecho hasta ahora en el gobierno pasado, porque había que dar luz de cualquier manera, y en este gobierno porque había que seguir manteniendo el mismo ritmo. Entonces, el Instituto de Energía planteó esos términos, la cuestión en esos términos. Uh-huh. No es la negativa a su conversión a gas o a la creación de la producción de energía fundamental del país de otra manera que no fuese a carbón. Iniciado eso, el Instituto de Energía tuvo ese concepto. En eso la universidad es abierta, aquí en la propia UAS hay diversas opiniones respecto del tema, pero hoy esa discusión que fue planteada antes tampoco es un problema fundamental, porque Punta Catalina tiene que ser terminado de construir como proyecto, pero debe hacerse sobre la base de la transparencia financiera, de una auditoría técnica que todavía estamos dando vuelta para ello, y una auditoría financiera a la que siempre se rehuye por más de licitación que se hable. Aunque ya ha dicho el ministro de Energía y Minas que ya se ha contratado la empresa, una empresa de capital norteamericano, para hacer la auditoría. Lo primero que, antes de producir algunas cosas, debió hacerse todo. Por ejemplo, vamos a hablar de Punta Catalina, porque a veces nos quieren entretener, funcionarios que son muy hábiles o gobiernos que se manejan con muchas astucias en cosas que son irrelevantes o que no son en lo esencial. Fíjate lo siguiente, se acaba o no de disponer un decreto mediante el cual se crea un contrato ilegal, un programa, un convenio, una figura ilegal para Punta Catalina, como la del fideicomiso, que enajena de hecho la propiedad pública, ¿no? La enajena y la pone en manos de facto y formalmente de grupos privados, y particularmente de gente que tiene intereses en el sector eléctrico, como es el caso de Marrancini al frente del fideicomiso. ¿Cómo es posible que usted haga un fideicomiso y usted no tiene una auditoría financiera de Punta Catalina?
¿Cuánto cuesta Punta Catalina? ¿Sobre qué base usted me va a definir el tamaño, las características y el orden de la fiducia? Para poner un ejemplo. Entonces usted está tratando de hacer un fideicomiso sobre una empresa que usted no tiene ni auditoría. Sí, Fernando. Ese es el tema. Yo decía, pero es que a mí nadie me puede hablar de ningún tipo de transacción y de afectación de un bien que primero está bajo cuestionamiento. Nadie sabe cuánto costó. No se ha hecho una auditoría de ningún orden y que sale internacionalmente un consorcio que demuestra que hubo 40 millones de dólares en soborno. ¿Y cómo se puede proceder a hacer ningún tipo de negociación o transacción con un bien público tan costoso bajo la sospecha y el cuestionamiento tan grande como este? ¿Qué es esto? Pero peor aún, Nieves, si no perdemos la memoria y somos elementales, no tenemos que ir a las matemáticas, es a la aritmética. Está clarito que Punta Catalina, el Estado dominicano, el gobierno dominicano, ya con corrupción adentro, dijo que costaba alrededor de 1.600 millones de dólares. Sí, después subieron a 1.800. Después suben a 1.800. Cuando el presidente, supuestamente en una negociación muy especial que él hizo en Brasil, logró que le bajaran 100 millones de dólares. Después de eso, Punta Catalina, dicen ellos, cuesta ya va por alrededor de 3.000 millones de dólares. Un poquito por encima de 3.000 millones de dólares. Todavía no se completa el proceso. Todavía tenemos pendiente proceso. Todavía tenemos que pagar dineros adicionales que todavía no están de forma clara en términos contables, por lo que implicó la salida de los bancos europeos y el castigo a los consumidores y a los tributantes y las tributantes dominicanos, a los pagadores y pagadoras de impuestos en este país. Cuando yo veo que llega a 3.000 millones, entonces en Punta Catalina hay dos cosas, un costo real y un costo abultado. El costo abultado no es el que tiene que ver nada más con los 40 millones de soborno, no, tiene que ver exactamente con todo el desastre que esto ha implicado, que incluso estamos hablando de una planta que está tan bien gestionada que, según ellos, tiene un problema de que tiene que buscar carbón huyendo porque se le acabó el carbón. No lo digo yo, eso está denunciado en el país hace 3 días y el gobierno y las autoridades no quieren hablar de eso. Si calculamos eso, cuando tú estás planteando hacer una negociación con otros capitales y buscar otras inversiones y hacer, por ejemplo, una fiducia como la que se plantea ahora, ¿qué es lo que se está procurando con eso? Mira lo que se está procurando. Y el pueblo de este país debe estar claro, porque eso fue denunciado en las discusiones del Pacto Eléctrico por el sector social y por el Observatorio de Políticas Públicas de la UAS, cuando no se quería discutir y estaba prohibido discutir a Punta Catalina en el Pacto Eléctrico durante 3 años de discusión que desarrollamos. Fue al final que tomaron eso, justamente cuando se produjo el impasse y la crisis de las discusiones con el sector social. Fernando. Si Punta Catalina cuesta 1.200 millones y está por 3.000 el costo, ¿qué va a hacer el fideicomiso? Va a encubrir el robo que hubo y por tanto es el inicio con Punta Catalina del nuevo proceso de impunidad de los responsables PLDistas y del gobierno de Danilo Medina, que son los principales actores del robo que significó la construcción de Punta Catalina en esas condiciones. Porque en un fideicomiso no hay transparencia, eso está demostrado, no lo digo yo. Lo dice el Fondo Monetario Internacional, que cuestionó todo eso. Fernando, quiero hacer una pregunta. Fernando, el hecho de transferir al sector privado Punta Catalina, como tú dices, es para dejar de lado el esclarecimiento del déficit y de los responsables. Pero óyeme, Fafa, es peor. O sea, es transferir al sector privado sobre el siguiente criterio. Te crean el fideicomiso, eso no es transparente, ahí no se puede hacer auditoría, ni nadie va a buscar la cadena de beneficiarios, los capitales y las cosas. No va, porque el fideicomiso está protegido contra las acciones anti-impunidad. Es un régimen de no transparencia, y yo repito, no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional, que está libre de sospecha de ser de izquierda y de ser de oposición y de ser cosas de ese tipo. Fafa, si toman esto, ¿qué van a hacer? Van a dividir a Catalina en 2 partes. Para el negocio con el sector privado y el traspaso definitivo de esto, sobre todo en el caso dominicano, al grupo Vicini o a la tríada,
a la tríada Estrella, Vicine y RISEC, porque hay que hablar las cosas por su nombre, porque uno es responsable de los puestos de bolsa, otro está involucrado en la estafa de Punta Catalina, que es el Grupo Estrella, desde el principio, como parte de las compañías y de las empresas que participaron, y el tercer grupo es el tercer grupo generador, principal beneficiario, que hasta ofreció en arrendamiento sus tierras para la construcción de Punta Catalina cuando estaba inicialmente proyectada en Pueblo Viejo de Asua. Si separan lo que costó realmente, entonces el sector privado se mete. Ahora, ¿quién va a quedar con la carga del robo, del dinero que ellos mismos facilitaron y otros intermediarios se beneficiaron? Va a cargar el Estado Dominicano. Entonces, esa forma libera al PLD, le lava el dinero a los PLDistas y a la corruptela que dirigió ese proceso, y entonces vuelve a castigar al Estado Dominicano y a sus contribuyentes, al pueblo dominicano, tendiendo nosotros que pagar lo que ellos se robaron. Eso es lo que va a hacer el fideicomiso, nada más. Yo quiero hablar en forma clara, lo podemos explicar de manera científica, como hacen los economistas, como lo hacen los ingenieros, porque lo podemos hacer. Claro, Fernando Arturo, contigo siempre hay que seguir hablando y por supuesto está abierta la invitación para que posteriormente hablemos más de Punta Catalina. Gracias, hermano. Tú ves lo de las políticas públicas, y políticas públicas generales. Este solamente fue un aspecto. Claro que sí. Abrazos y gracias por tu atinada participación en este rumbo, el rumbo de la mañana. Gracias a usted.